Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina, en este bloque que estamos dedicando al futuro de la Iglesia, ¿no? Y lo estamos haciendo de la mano de don Juan Antonio Reig Pla, bienvenido, obispo de Alcalá de Henares. Hemos ido repasando, ¿no?, esa visión profética de Joseph Ratzinger sobre lo que podía ser la Iglesia del futuro, más interiorizada, más espiritual, ¿no? Hemos ido siguiendo incluso esa advertencia, ¿no?, en el Apocalipsis, ¿no?, a las iglesias de Sardes y de Filadelfia, ¿no?, para que no se duerman, para que no nos durmamos, ¿no?, para estar vigilantes y atentos, ¿no? Yo no lo sabía que el ángel de cada iglesia... Es una interpretación, lo suelen decir los que se dedican a estas cosas. Eran los obispos, ¿no? Pero yo creo que en este cuarto capítulo, ¿no?, otra de una iglesia doméstica que tenemos que estar vigilantes y atentos, ¿no?, los padres, todas las personas que estamos en el entorno de las familias, precisamente es eso, ¿no?, las familias, ¿no?, que tanto nos preocupa el mundo que se avecina. Yo creo que no tanto qué mundo se va a encontrar nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dar al mundo, ¿no?, y qué vamos a ofrecer al mundo. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, porque bueno, el mundo que nos encontramos, pues sí, pero en esa visión que usted comentaba en otros capítulos de semillas, de germen, ¿no?, de potencialidades en nuestros niños, en nuestra juventud, pues los responsables, en este caso somos pues los padres, bueno, y también la escuela, ¿no?, la escuela en ese inicio, ¿no?, la escuela cristiana para esa nueva evangelización de un mundo poscristiano global, ¿no? Y ahí es donde pues vamos a conversar con don Juan Antonio, pues bueno, cuál es esa iglesia doméstica del futuro, qué podemos hacer las familias para ir siendo minorías creativas, para formar redes de comunidades que nos ayudemos, ¿no?, que resistamos a esa idea de columna fiel, ¿no?, para poder llegar a esa iglesia de Filadelfia, del remanente fiel, ¿no? Don Juan Antonio se ha dedicado, bueno, casi toda, yo creo, su pastoral, aparte de otros temas, pero como pilar fundamental a las familias, ¿no?, a la evangelización, a la defensa de la vida, ¿no? Por tanto, yo creo que nos puede dar mucha ayuda y muchos consejos a las familias para esa nueva evangelización. El tema de la familia es un tema dentro de la Iglesia Católica y para la sociedad, es un tema nuclear. Nuclear quiero decir que el futuro de la sociedad, el futuro de la Iglesia pasa necesariamente por la familia, ¿no? Juan Pablo II en un momento determinado dijo: el camino de la Iglesia es el hombre, ¿no? Hay que recorrer lo que es el hombre para responderle a lo que son sus requisitorias, su inquietud o su deseo infinito que hay en su corazón. Y eso está sembrado por el Espíritu Santo. Y evidentemente, ya en la Carta a las Familias, es decir, él dice: el camino de la Iglesia es la familia, porque la familia no es más que la prolongación de la persona. Y esto lo hemos de entender. Si a esta crisis que estamos viviendo ahora en todo Occidente del tema familiar, los jóvenes que no se casan, que no descubren lo que es la vocación al amor, que no han sido educados en el arte de amar, es la crisis más profunda de la persona humana, que va unida a la crisis de fe, donde hay familia estructurada, familia organizada, familia de padres, madre, donde los niños son educados verdaderamente en las virtudes humanas y cristianas, la fe prospera. Van unidas las dos cosas. Donde hay crisis de matrimonio y de familia, la fe se va poquito a poquito desmoronando y va desapareciendo. Dicho que la familia es la prolongación de la persona, y esto lo hemos de entender bien. Es decir, nuestra fe confiesa que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es un gran descubrimiento que hace Juan Pablo II diciendo: Dios es una comunión de personas trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, la persona tiene siempre una vocación a la relación. No se agota nunca en el individuo. No somos individuos, sino somos seres para la relación. La primera es que hemos venido de otros, sí, y es la primera relación fundante. Entonces, la vocación que hay en toda persona humana, es vocación al amor. ¿Qué decía Juan Pablo II en la Redentoris, cuando su primera encíclica, ¿no?, la Redentor Hominis, ¿no?, dice: el hombre, cuando dice hombre dice varón y mujer, no puede vivir sin amor.
no puede vivir si no experimenta el amor, si no se le revela, si no se le hace manifiesto, ¿no? Inmediatamente dice, ¿no? El acto redentor, quien revela al hombre el misterio del hombre, es Jesucristo, que es el verdadero amor, ¿no? Él es quien revela al hombre el misterio de lo que Él es. Bueno, pues partamos de esto. El hombre no puede vivir sin amor. Es lo específicamente humano. Si entra en crisis el matrimonio, si entra en crisis la familia, es decir, entra en crisis el hombre, necesariamente, porque no responde a lo que es en su propia naturaleza íntima. ¿Qué es? Diversificado como varón y como mujer, es vocación imperiosa al amor. Y el primer amor que se le manifiesta es el amor de padre y madre. El hábitat donde es recogido para ser respetado en su dignidad es el hábitat de la comunión de personas que llamamos matrimonial y familiar, ¿no? Y ese es el espacio donde uno, siendo acogido como persona, puede ser educado verdaderamente para vivir como verdadera persona en relación, conociendo las relaciones fundantes, padre, madre, la relación de fraternidad, la relación con los abuelos, la relación con los parientes. Es decir, es el primer, diríamos, hábitat para poder vivir. Hoy, la familia tiene que descubrir sus lazos naturales, y eso diríamos para los hombres que no tienen fe, pues eso también es una palabra para ellos, ¿no? Pero a la vez reforzados por lo que significa la fe. Porque ¿qué hace de esa comunión de personas por el bautismo? ¿Qué hace por el sacramento del matrimonio? Hacer de ese espacio la primera iglesia. O sea, se llama pequeña iglesia, iglesia en miniatura, que se va edificando a imagen de la iglesia, porque es un espacio donde se acoge la palabra de Dios, donde se vive la celebración de la propia vida y de lo que son los acontecimientos de la vida, y el servicio al hombre, que es lo que define la iglesia grande, ¿no? Bueno, todo esto se da en miniatura en la pequeña iglesia. Sin esa plataforma, veamos que es la célula de la sociedad, pero es la cuna de la iglesia. No hay sociedad que responda a las necesidades de la persona y no hay iglesia que pueda transmitir la fe. ¿Y cómo hacemos los padres para transmitir esa fe? Bueno, pues entonces, primero vamos a comenzar, diríamos, por lo más elemental, ¿no? Es decir, uno nace y es acogido, ¿no? Es decir, y lo primero que tiene que conocer es el amor, porque es lo específicamente humano. Entonces, tiene que ser educado en el arte de amar. Y en el arte de amar necesitamos un maestro, quien nos enseñe el arte de vivir. En definitiva, evangelizar y enseñar el arte de vivir es lo mismo. El verdadero maestro es Jesucristo, que nos enseña el arte de vivir, y eso es evangelizar. Es decir, quien sigue a Jesucristo y tiene la imagen de lo que es su persona y lo que son sus palabras y su enseñanza, aprende el arte de vivir. Pero necesita un espacio donde vivirlo, y ese es el espacio que tienen que generar los padres. ¿Cómo lo hacen? Viviendo ordinariamente en el amor, viviendo ordinariamente en el amor. Es decir, los padres no son maestros que explican en la pizarra, no tienen que tener especial, diríamos, espacio de educativo, sino es su propia vida. Y su propia vida tiene que estar significada. ¿Significada qué quiero expresar con esto? Pues ya el espacio donde uno vive, es decir, en la Conferencia Episcopal me acuerdo que uno de los documentos lo titulamos, referido a la familia santuario de la vida y esperanza de la sociedad, ¿no? Bueno, la casa la edificamos como un santuario, es decir, tiene que ser significativa. Es decir, ¿qué hay en el cuarto de los niños? O sea, motoristas o futbolistas o lo que sea, todo puede ser legítimo, pero allí tiene que ser un hábitat donde el niño, la niña, empiece a saber que está bajo la sombra y la protección de Dios, donde hay una imagen de Jesucristo, de la Virgen, de los ángeles. Es decir, crear un espacio significativo. ¿Cómo es el comedor? ¿Cómo es la habitación de los padres? Es decir, crear un espacio significativo para saber que estamos envueltos en la providencia de Dios. Y todo eso es educable, y todo eso enseña, ¿no? Es decir, tal como es el espacio donde vivo, es significativo de que hay, más allá de lo que vemos, una realidad que nos trasciende. Luego el acto, diríamos, donde los padres intervienen. ¿Intervienen qué significa? Si hoy la vida se ha hecho muy complicada, los horarios laborales, a veces son antifamiliares. Esposo y esposa no se encuentran más que al final del día, o si se encuentran, o los horarios distorsionan la poder tener relación con los hijos. Y al final, cuando después de toda una semana los que tienen trabajo y la suerte de poder trabajar, pues lo que quieren es el sábado y el domingo para descansar y lavar las cosas, tener la casa dispuesta. Hoy es muy difícil vivir familiarmente, pero los padres tienen que reaccionar y dedicar tiempo de reloj a sus hijos y a ellos. Ellos tienen que crecer en el amor.
y ellos, amándose, es la mejor lección que pueden dar a sus hijos. Y después tienen que intervenir. O sea, un padre no puede estar ausente del hijo, porque es algo que ha previsto Dios para que el niño, la niña crezcan en fortaleza, crezcan con la objetividad de la propia realidad, aprendan a introducirse en esa realidad, que eso es la educación, y después necesita el rostro femenino de la ternura, la compasión, el acompañamiento, el abrazo, es decir, porque son dos figuras que se complementan la una a la otra. Su presencia es necesaria. Hoy la ausencia del padre ha creado una crisis total en los niños, en las niñas, de tal manera que muchos de ellos están con todo lo que hoy están recibiendo en las escuelas, preguntándose todo si soy niño, si soy niñas y tal, pero es porque les faltan los estereotipos del varón y de la mujer, que es lo primero que el Señor ha previsto para generar una persona, tanto en el ámbito masculino como en el femenino. Y después, la transmisión de la fe. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo, hijo de mi alma, yo viví una familia muy modesta en mi casa, mis padres, los dos trabajaban en una fábrica. Bueno, pues allí rezábamos el rosario, allí había un espacio significativo. La primera preocupación de mis padres era que el niño fuera educado con las oraciones, que pudiéramos ir a la iglesia, que con ellos yo iba de niño a la iglesia. Es decir, todas estas cosas hoy, de una manera más difícil, con los horarios que tenemos, con los espacios que tenemos, con los trabajos incluso que se hace. Es decir, Occidente ha olvidado el domingo. El domingo cada vez más es un tiempo donde están funcionando casi todas las cosas, los negocios, los grandes centros nucleares, donde la gente ya están haciendo de los supermercados las catedrales. Hemos olvidado el día del espacio de la libertad, del espacio de la familia, del cuidado de los enfermos, de la visita entre unas familias a otras, del día del culto al Señor, etc. Todo eso nos lo ha dado la tradición, lo hemos de recuperar. Lo fundamental es que el niño pueda ver en su padre y en su madre aquello que él quisiera ser en el futuro. Un hombre, una mujer que viven honradamente desde la virtud y que creen en Dios y lo hacen visible. Lo hacen visible. ¿Cuál ha sido, diríamos, la gran táctica de aquellos que quieren acabar con la Iglesia? Acabar con la familia. Acabar con la familia. Es decir, acabar con la familia es quitar esa plataforma donde verdaderamente es como un baluarte, es como una defensa, es un alcázar, ¿no? No para vivir replegados. Las familias siempre son abiertas y la familia de Nazaret, 30 años de Jesús viviendo en una familia, es la mejor palabra que se ha pronunciado sobre la familia. Está abierta al reino de Dios, está al servicio del reino de Dios y por tanto no es una familia que se repliega sobre sí misma. Lo primero que hace es ponerse en las manos de Dios para la procreación. Espero que esta palabra no nos la quiten del diccionario, ¿no? Para colaborar con Dios en la generación de nuevas vidas, para que sean no solo llamados a la existencia, sino educados cristianamente. Y eso hoy no se puede hacer sin una buena iniciación cristiana que genere sujetos cristianos, sin una buena iniciación cristiana que genere familias cristianas y sin una comunidad pequeña de referencia, lo siento, es así. O sea, hoy no se puede vivir a la intemperie, estar fuera del ámbito. ¿Qué decimos siempre? Que donde se acaba la familia empieza la marginación. O sea, viene el individuo, viene quien no pertenece a nadie, vive quien vive en la intemperie. Y la intemperie no se puede vivir, ahí entran los lobos. Sí, yo recuerdo en el colegio donde van mis hijos que cuando eran pequeños la primera palabra que nos decían es dedicación, ¿no? Dedicación para esa transmisión de las virtudes, ¿no? Humanas, ¿no? Y después también esa que vean, aparte de ese amor entre el matrimonio, pues esa amistad con el Señor, ¿no? y ese amor con nuestra Madre, ¿no? La Virgen, o sea, que vivan, además de esas prácticas de piedad, lógicamente, ¿no? Y la asistencia pues, a la Eucaristía, ese amor por los sacramentos y tal, pero ir más allá, ¿no? Es decir, que vean en nuestro día a día, ¿no? Que nos relacionamos con el Señor, que tenemos una amistad, que cuando tenemos un problema, pues a lo mejor rezaremos el rosario, pero a lo mejor también decimos, oye, vamos a pedir al Señor, ¿no? A nuestra Madre, pues que nos saque de este problema, de tu examen, de mira, pues yo tengo hoy una entrevista con don Juan Antonio, pues vamos a rezar al Espíritu Santo, ¿no? Para que nos inspire y para que salgan cosas buenas, ¿no? Y yo me doy cuenta, al menos en mi familia, pero en las que nos rodean de amigos, que ese encuentro personal, ¿no? que también comentaba usted, que era uno de los fundamentos, ¿no? De esa iglesia del futuro, ¿no? No convencional, no solo para asistir a los servicios religiosos como si fuese, pues bueno, una tradición, sino un encuentro personal, esa amistad, pues también tenemos que saber cómo, no quedárnoslo para nosotros, ¿no? Que a veces ha habido esa tentación, ¿no? Es decir, puede ser muy piadoso, tener una relación personal como padre o como madre, ¿no? Pero no saber enseñar o transmitir para que lo vean, lo vivan, ¿no? A los hijos, que esa amistad
no se produce solo en intimidad, ¿no? Sino que es compartida por todos, ¿no? Albert, ahí tenemos que empezar bien poniendo los cimientos, ¿no? Sí. Los primeros cimientos es aprender a amar. Y eso es lo que tiene que ser la preocupación primera de las familias. Aprender a amar significa educar también en las virtudes y especialmente en la virtud de la castidad, que hace que uno se autogobierne a sí mismo con la gracia de Dios y sea capaz de vivir la lógica del don, que tú has nacido para ser dado. Y eso es la base fundamental de lo que es el matrimonio, para ser dado, y en la reciprocidad mutua se funda la realidad del matrimonio. Uno, a la vez, tiene que no solo aprender el arte de amar, sino tiene que aprender a vivir la propia fe en comunidad, y eso lo primero que se le ofrece es en la familia. Yo me gusta decir que soy un admirador, diría yo en superlativo, de Gaudí. Gaudí en un momento determinado pensó, vamos a ver, dentro de todas las obras que yo he realizado, ¿qué puedo realizar yo como limosna a esta porción de Barcelona pobre? ¿Y qué hace? Edifica un templo. Y ahora es, diríamos, el punto de atracción de Barcelona y de tantos que van a Barcelona para encontrarse. ¿Y a quién lo dedica? Lo dedica a la Sagrada Familia. ¿Y qué está diciendo? Queridos pobres, ¿queréis salir de vuestra pobreza? Edificad en vuestro corazón un templo a Dios. Y eso es lo que dan los padres a los hijos transmitiendo la fe. ¿Queréis salvar Barcelona? Fortaleced vuestras familias. Dice Barcelona, dice España, dice el mundo entero, ¿no? Sí. O sea, porque no hay salvación que no pase por darle al hombre lo que necesita, varón y mujer, y es alguien que le ame. La primera necesidad específica no lo tienen los demás seres creados, solo nosotros, porque somos imagen y semejanza del amor, y por tanto necesitamos ser amados. Y como eso para nosotros, por la herida del pecado, nos resulta difícil y a veces imposible, necesitamos la redención del corazón. Y de ahí la necesidad de referir siempre la educación a Jesucristo. Hijo, te voy a enseñar y te voy a conducir a un maestro que te puede curar todas las enfermedades, te puede curar todas las heridas y te va a enseñar a vivir. Y eso para mí, Gaudí tiene una intuición, diríamos, y fíjate que el hombre, pues, dentro de sus preocupaciones tuvo que sufrir enormemente y ahora se está todavía continuando ese templo, pero es una referencia. O sea, no hay sociedad posible que no se edifique sobre la familia. ¿Qué está pasando hoy? No solo con las 3 entradas de la revolución sexual, que pues al final dicen, bueno, ¿y por qué la sexualidad tiene que ir referida necesariamente a la procreación? ¿Y por qué el matrimonio? ¿Y por qué el amor? Y se van rompiendo por oleadas todo lo que pueda significar la sexualidad humana. La sexualidad humana ha sido pensada por Dios y es sacramentalizable. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que era varón-mujer, una realidad profética que anunciaba nada menos que el amor de Jesucristo por la Iglesia en el lecho de la cruz. Y por tanto, no hay posibilidad de futuro de la Iglesia sin la familia porque es un sacramento el matrimonio. Junto al sacramento del bautismo que nos introduce en Jesucristo, el sacramento del matrimonio nos hace participar del amor mismo de Jesucristo por la Iglesia. Ese es el regalo de bodas, ¿no? Sí. Y desde esa realidad fontal, que es el sacramento del matrimonio, que celebrado en gracia promueve en nosotros la misma entrega incondicional de Jesucristo, es un amor para siempre. Desde allí nace como una fuente todo lo que significa la vida divina en los esposos y en los hijos, ¿no? Tú quieres una iglesia que transmita la fe y que promueva una renovación en sus... Bueno, sin la familia imposible. Tú quieres una sociedad sana, sin la familia imposible. ¿Qué se ha hecho hoy? Pasar la lucha de clase a la dialéctica de los sexos, destruir la familia. O sea, todo lo que significa las realidades que ha promovido, es decir, a las distintas oleadas del feminismo, de los distintos lobbies, ¿qué ha hecho? Descuartizar la familia, reducir la persona ni siquiera ya a individuo, sino a un individuo, diríamos, totalmente deconstruido, donde la libertad individual como posibilidad de todas las posibilidades puede hasta diseñar su cuerpo como quiera, una vez, otra vez, volver atrás, adelante, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la abolición de lo humano, en palabras de algunos que han sido pues, destacados autores que han pensado bien lo que es la realidad del hombre y la realidad de Europa. Por tanto, no hay salvación que no pase por la familia, diversificada de varón y mujer, abierta generosamente a la vida. ¿Por qué abierta generosamente a la vida? Porque es que Dios es el que quiere dar la felicidad a sus hijos. Y los padres cooperan, no hay acto más espiritual que el acto mismo de la procreación, porque quien crea es Dios. O sea, el hombre y la mujer lo que hacen es poner las bases suficientes y necesarias para que Dios cree, pero es Él el creador. Los padres son aquellos que generan
y generan la realidad de lo que llamamos la naturaleza humana, en la que está incluido el acto procreador, el acto de Dios, y por tanto tendríamos que devolver toda la grandeza a lo que es la paternidad y la maternidad, a lo que es el matrimonio como, diríamos, espacio para poder vivir el amor, de entrega y de donación total, y lo que es la paternidad y la maternidad, que no se agotan en dar la vida, sino en la educación de los hijos, ¿no? Insisto, no hay futuro para la sociedad que no pase por esta realidad familiar, y no hay futuro para la Iglesia, para la transmisión de la fe. Dios puede hacer lo que quiera, porque para Él todo es posible, ¿no? Pero sacramentalizable la sexualidad humana con la realidad potente del sacramento del matrimonio. ¿Qué hace el matrimonio como sacramento? Quita la dureza de corazón y nos capacita para poder amar y poder perdonar. No se puede vivir sin ese ámbito de amor, que es donde tomamos experiencia de que el hombre con amor puede vivir, el hombre con amor y siendo perdonado puede revivir, el hombre con amor está llamando a la esperanza. Por eso Juan Pablo II decía siempre, la familia es el futuro de la humanidad. Nos quedan 5 minutos, siempre pasa esto volando, ¿no? Y me gustaría abordar un último tema, ¿no? Esa tentación que tienen también muchas familias cristianas a delegar ese compromiso, esa responsabilidad, pues en la escuela, ¿no? Dicen, bueno, si ya, o incluso, bueno, a lo mejor en la parroquia, pero en la escuela, ¿no? Es decir, yo ya llevo a mis hijos a una escuela católica, ahí ya le darán ese fundamento de las virtudes y tal, porque, como usted decía, ¿no? Mi vida familiar es muy complicada, y en cambio esa delegación en la escuela, ¿cómo la ve usted? Y además también un poco la panorámica de la escuela cristiana, ¿no? Los padres tienen, por haber dado la vida a sus hijos, lenguaje de Juan Pablo II, el derecho deber de educarles. Y es la primera responsabilidad. O sea, no se agota el tema de la paternidad y la maternidad trayendo un niño o una niña a este mundo, sino con la responsabilidad de tener que educarle, y el ámbito propio de la educación pasa por esa primera célula o ese ámbito que llamamos desde la fe iglesia doméstica. Primera responsabilidad. Uno no puede delegar totalmente la educación en la escuela ni en ningún otro ámbito, menos todavía, como dice ahora, los hijos no son de los padres sino que son del Estado. Sí, eso ya, sí, el derecho de ver por haber dado la vida a sus hijos lo tienen los padres. Por tanto, la responsabilidad se extiende, es verdad que ya todo lo que significa una educación sistemática, organizada, se necesita el espacio de la escuela. Pero necesitamos también la responsabilidad de los padres en la escuela para que se pueda cumplir la educación que los padres, conscientes y responsables de la educación de sus hijos, tienen que querer educarlos en sus propias convicciones y en sus propias creencias. Y en esto, en España, está en crisis lo que es el principio de subsidiariedad. Es decir, lo que puede hacer la familia, que lo haga la familia. Lo que puedan hacer los padres organizando espacios escolares para que lo hagan. Y el Estado tiene que venir como instancia superior a poder ayudar y a poder, diríamos, hacer que se desarrolle esa propia iniciativa de la familia, de las familias, de aquellos que crean espacios y colegios, con un mayor espacio de libertad. Hoy estamos sufriendo de un estatismo, un estatalismo, es decir, de tal manera que están quitando el principio de responsabilidad a los padres. Confiar la educación sin más a la escuela no es una buena cosa, es decir, uno tiene que seguir, y cuando se dan los déficits que hoy se dan en nuestras leyes educativas y por lo tanto con la presión que están no solo el espacio que llamamos, entre comillas, públicos, sino las escuelas de iniciativa social, las escuelas de las mismas realidades de las órdenes religiosas, o de aquellos que quieren una educación cristiana, están con una presión enorme y por tanto tenemos que estar vigilantes. Hoy el tema de futuro se juega en una imagen de lo que es el hombre, eso se llama antropología cristiana adecuada. Sin esa imagen del hombre no se puede educar, y es lo que los padres tienen que procurar en el ámbito propio de la familia y en el ámbito propio de la escuela, complementado con la parroquia, para poder desarrollar el ámbito ya propio de la fe. Sin este principio y esta convicción no hay futuro. Y estamos hablando del futuro que es una medicina, ¿no? Pues el futuro que se nos avecina pasa necesariamente por las familias. Las familias, ¿no? Pues muchas gracias, padre, porque casi ya también anticipamos lo que va a ser el siguiente capítulo, ¿no? De esa crisis de la identidad del ser humano, del no saber quién es, ¿no? Por esas ideologías disolventes, ¿no? De la propia naturaleza humana, que también forma parte, pues debe ser una secuela de esa falta de dedicación, de amor, ¿no? En las familias, de transmisión de lo que debe ser el amor afectivo, de la sexualidad ligada al afecto, al amor, a la identidad de la persona, y no dejarse arrastrar, como veremos en el próximo capítulo,
pues por ideologías como puede ser el transhumanismo, la ideología de género, disolventes, ¿no?, de lo que es el ser humano. Por tanto, si le parece bien, le emplazo al siguiente capítulo para continuar con la línea de la evangelización que debemos hacer los padres, ¿no?, apoyados por las escuelas, por las parroquias, ¿no?, por vosotros que nos dais como pastores, ¿no?, ese impulso y esa formación, para que de la mano de nuestra Madre, ¿no?, y de Jesucristo sepamos educar bien en la afectividad, en la identificación como personas realmente humanas a imagen y semejanza de Dios. Les espero la próxima semana, don Juan Antonio. Hasta la próxima semana.